hacia el exterior, ¿ya? Quema más completa de esto, y con esto nosotros reducimos la cantidad de emisiones. Pasada hicieron una consulta también de cuál es la diferencia de que un anillo de compresión esté más arriba o más abajo en la cabeza del pistón, es la acumulación de carbonizado, y a la vez esto se refleja en emisiones, en la cantidad de poluentes que salen al exterior. Esto va de la mano con el tema del Euro o el TIR, que son las normas de emisiones, ¿ya? Ahora también podemos clasificar la superficie de deslizamiento del anillo por el lado exterior. Las fábricas denominan que el primer anillo es cilíndrico, aunque se vea muy rectangular, pero denominan que es un anillo cilíndrico. El segundo que ven ahí ustedes, que es un abombado, y el tercero, que es un cónico. Esto estamos hablando para los anillos de compresión, tanto como el anillo raspador. Ahí les vamos a explicar por qué se denomina que estas funciones pueden ser para ambos anillos. Hay que entender que el movimiento del anillo en funcionamiento es un movimiento oscilante, o sea, un movimiento de oscilación del anillo dentro de su ranura, ¿ya? Con lo cual nosotros logramos que el anillo pase de, como ustedes ven en la imagen del lado izquierdo, que el anillo es rectangular en su exterior, a lo que se ve en la segunda imagen, que ya es un anillo abombado o curvo, ¿ya? Que ese es el funcionamiento normal de un anillo después de su asentamiento. Si nos volvemos acá, el anillo abombado obviamente no pasa tan directamente por ese periodo de asentamiento, ¿ya? Porque ya viene así, y en este caso el anillo rectangular sí lo requiere. ¿Por qué tenemos estos diferentes anillos? Finalmente es por un tema de requerimiento de las montadoras para el proyecto que ellos están generando. Todo esto en base a lo que la montadora, o en este caso el fabricante, ya sea Mercedes, Scania, Volvo, Volkswagen, etcétera, está solicitando, ¿ya? Ahora, dentro de este tema de este abombamiento o trabajo de asentamiento, podemos tener un abombamiento simétrico, que es el de la izquierda, en el cual se ve que en la mayor parte el radio más alto se encuentra en el centro del anillo distribuido, y un abombamiento asimétrico, el cual ya se desplazó un poco más abajo el centro de este abombamiento, ¿ya? ¿Y esto por qué pasa? Muchas veces por un mecanizado deficiente en este caso de la camisa, un mecanizado que no corresponde, de gasto irregular del anillo, puede ser producto incluso de lo que vamos a conversar más adelante, que puede ser la combustión, que es una combustión errada o en un punto no adecuado. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es el defecto que tiene el abombamiento asimétrico, en este caso en el anillo? Que al ser asimétrico, en la carrera ascendente, se lleva una película más gruesa de aceite hacia arriba, y esto finalmente pasa a la cabeza del pistón, ¿ya? Obviamente entendiendo que todo esto es producto de otros factores que influyeron en el desgaste irregular del anillo, y esto finalmente provocó el abombamiento asimétrico, que generó que el aceite llegara a la cabeza del pistón y se quemara, y eso se ve reflejado en humo, en consumo de aceite, etcétera, ¿ya? La imagen de la derecha es la imagen descendente de ese mismo anillo, el cual en la imagen en la carrera descendente penetra más sobre la película de aceite, por lo cual retira más película de aceite de la necesaria, de la que ya controla el anillo aceitero, con lo cual deja un espacio con menor aceite para poder friccionar, para que el anillo deslice. Entonces con esto tengo un desgaste mayor, incluso eso después se ve reflejado en la pérdida de compresión en algunos cilindros, ¿ya? El anillo rascador, el segundo anillo, tenemos diferentes funciones, diferentes, en este caso, formas de anillo, ya sea el cilíndrico o el cónico, que nosotros ya hablamos recién de que hay un anillo, en este caso para el anillo de compresión, como el anillo raspador, podemos tener diferentes tipos de anillo o de superficies de deslizamiento, formas de superficie de deslizamiento. Entonces, la cual el cilíndrico puede ser con un escalón, ya el escalón puede ser variado en la cantidad de grados, o en el caso del cónico podemos tener también con la periferia, la parte exterior del anillo, con un escalón también que varía en su ángulo, según el proyecto que estipule el fabricante. Y también en el interior de los anillos nos encontramos con distintos tipos de muesca o chaflán, en este caso, o escalones, que ahí le vamos a explicar el porqué de estos cambios en los anillos. Finalmente, hay que entender que lo que ya mencionamos, que tenemos funciones de torsión del anillo. El anillo tiene ciertos movimientos. Entonces, muchas veces, esta forma nos ayudan, la forma que estamos viendo aquí, nos ayudan a controlar el movimiento que el anillo tenga en funcionamiento, con lo cual nosotros podemos mejorar incluso el sellado de todo el grupo de segmentos, de todo el grupo de anillos, ¿ya? Ustedes ven la imagen aquí de tensado y ven la imagen tensado al lado derecho, y se fijan que el segundo anillo, el anillo raspador, al ser un anillo cónico exterior, el anillo, al estar tensado sobre la camisa, tiende a levantar su parte interior,
con lo cual nosotros tenemos un mejor sellado en este caso de la cámara, ¿ya? Mejoramos, evitamos que pase aceite a la cabeza del pistón. Hay que entender que en este caso los anillos en general lo que hacen es sellar e impedir el paso de aceite a la cabeza, ¿ya? Sellar la compresión e impedir el paso a la cabeza. Siempre hay un cierto grado de gases que pasan desde la compresión al cárter, que eso se denomina blue by en algunos modelos, o en este caso medición de gases de cárter, etcétera, que esto se mide con columna de agua, con distintos tipos de herramientas, ¿ya? Eso es normal. Y con esto nosotros determinamos también la vida útil del motor, o sea, en qué estado se encuentra nuestro motor y si es necesario hacer alguna refacción. Esto nos indica qué estado tiene nuestro motor para poder hacer algún ajuste, alguna mejora. Ahora, el tema torsión, nosotros tenemos torsiones que se denominan positiva y negativa. En este caso, la torsión positiva, que es la de arriba, que es una torsión en que la parte exterior del anillo tiende a subir, a levantarse, ¿ya? En su posición normal, obviamente deja pasar cierta cantidad de aceite a la cabeza del pistón. Tiene esa transferencia de aceite debido a su diseño, ¿ya? No es algo que realmente a lo mejor pida la fábrica, sino que si se fijan, en algunos modelos, por ejemplo, de camiones, te pueden tener para un mismo modelo de motor, pueden tener un anillo o otro anillo con una mejora. El ejemplo claro es Mercedes con sus diferentes tipos de números de componentes, que parten de un número de componentes y después van variando el número porque van realizando mejoras en el camino que se han ido detectando, ¿cierto? Porque el funcionamiento ha sido óptimo, pero no lo adecuado que ellos querían. ¿Ya? No 100% lo que ellos querían desarrollar con su proyecto. Y la torsión negativa, que en este caso realiza, como les mostraba en las imágenes anteriores, tiene cierto movimiento el anillo al estar sobre la pared del cilindro, que hace que en este caso se selle en la parte exterior como en la parte interior, impidiendo la transferencia de aceite hacia la cabeza del pistón. Todo esto con la idea de mejorar el sellado de la cámara, ¿ya? Ahora también hay que entender que durante este mismo anillo, que normalmente se encuentra con un movimiento de torsión, durante la compresión o el trabajo en la carga de trabajo, la misma compresión es la que se encarga de expandir los anillos para hacer el sellado o comprimir el anillo hacia la ranura para, en este caso, de esta forma, tener el sellado de los gases que van a combustionar, ¿cierto? Entonces hay que entender que el anillo tiene su función, es un movimiento, siempre es un movimiento oscilante o de torsión, ¿ya? También tenemos que entender que la tensión del anillo no es la tensión que trae desde que yo lo saqué de la bolsa, en este caso desde la caja. El anillo tiende a tener cierta tensión de expansión natural por la fabricación, por los componentes de fabricación pero esto se refuerza hasta un 90% con la combustión. O sea, la combustión ingresa a través de la galería, impulsa el anillo hacia la pared del cilindro y desliza sobre la película de aceite, la cual está estipulada por el anillo aceitero y a la vez por el tipo de mecanizado que el cilindro tiene y que nos permite mantener la película de aceite para que esto deslice libremente y sin daño. Hay que entender también lo que hablábamos de las formas interiores de los anillos, que aprovechan en muchos casos esta combustión para hacer que el movimiento sea en beneficio del sellado de la cámara, ¿ya? Las presiones que se generan en los anillos son, o radiales, en este caso hacia afuera, pueden ser, supongamos un ejemplo, anillos rascadores de aceite, que son el segundo y tercer anillo, puede ser simétricas, ya que no reciben la compresión directamente. Pero ya tenemos en el caso de anillo de compresión, tenemos una deformación asimétrica. O sea, en la parte donde está la holgura de anillo es donde tiene una mayor fuerza expuesta sobre las puntas de los anillos. Y si ustedes se fijan, cuando ustedes sacan un motor, lo desarman y revisan el primer anillo, en ese punto donde está la holgura de anillo, tiende a tener un cierto desgaste en las puntas en forma de triángulo, si uno lo mira del costado del anillo, lo mira desde el lado, y que se refleja en base a esto, o sea, rascador o sea, el control de aceite, que no trae un resorte internamente, que vendría siendo un concepto anticuado en este caso para las nuevas tecnologías, y ya el que viene con un resorte internamente. ¿Cuál es la diferencia? Que el primer anillo que se ve en la imagen de arriba
ese anillo trabaja en base solamente a su construcción, a su forma. Su forma es la que genera la cierta tensión hacia las paredes del cilindro, ¿ya? Ya que no tiene resorte, es su forma la que realiza esto. Y en la imagen de abajo, el DSF tiene un resorte internamente. Este resorte es el que se encarga de expandir el anillo o ayudar a expandir el anillo para que éste asiente contra la pared del cilindro y controle el aceite. Además de que este anillo es mucho más flexible que el de arriba. Este tiende a tener un mejor ajuste o adaptabilidad a la pared del cilindro para el control de aceite. Las direcciones de montaje de esto siempre, normalmente, incluso en el anillo aceitero, la unión del resorte tiene que ir en contra de donde está la holgura del anillo, ¿ya? Según lo que estipulan la mayoría de los fabricantes. También tenemos en este caso anillos rascadores de 3 piezas, que estos normalmente son para vehículos livianos, para gasolina. Este tiene 2 lainas y tiene un resorte interno más la parte exterior en este caso. Tiene la lámina superior, lámina inferior, que en la imagen no salió el escrito ahí, pero en la imagen del costado derecho abajo se ve una lámina arriba, una lámina abajo y en la parte central en este caso, especie de resorte, ¿ya? Que este viene siendo el que realiza la tensión del anillo. Esto normalmente para línea liviana. Hay que entender también que los recubrimientos del anillo en sí varían según el criterio del fabricante, según lo que ellos requieran. No es que muchas veces a Motor Service se le ocurra, en este caso, fabricar un anillo de distinto tipo de material de deslizamiento porque es mejor que otro. No. El color no tiene criterio, en este caso el color o el material de fabricación. Álvaro, estás en silencio. ¿Desde qué momento está en silencio, Vivi? Un minuto atrás. Vuelve a la lámina anterior. Les pido por favor que no silencien, ya que perdemos un tiempo valioso aquí para poder hablar del tema. ¿Cuál es, Viviana, esa? ¿Vivi? ¿En cuál quedamos? ¿En esa lámina? Hola Álvaro, sí, efectivamente quedamos en esa lámina. Ya, gracias Axel, muchas gracias. Ya, bueno, lo que les mencionaba de esta lámina es que tenemos un segmento rascador de aceite de 3 piezas que está normalmente para vehículos a gasolina, el cual tiene en la parte inferior derecha abajo se ve que tiene una lámina superior, una lámina inferior y en el centro un resorte que vendría siendo el que realiza la tensión, ¿ya? Pasamos a lo que son los recubrimientos de deslizamiento de los anillos, ¿ya? En este caso podemos tener distintos tipos de recubrimientos para deslizamiento. Estos tienen distintas tonalidades, obviamente por el tipo de material que nosotros estamos utilizando para el deslizamiento. Pero el color no es un criterio de calidad, eso tienen que tenerlo bien claro. Cada color es para cada, en este caso, recubrimiento de deslizamiento y cumple ciertas funciones. Los segmentos, pongamos un ejemplo, los no revestidos son metálicos y pulidos por la parte exterior, se ven brillantes, más pulidos, ¿ya? El segmento no revestido o fosfatado es el típico anillo negro. El segmento nitrado también es metálico y pulido, como el no revestido de arriba. La diferencia es la tonalidad con el no revestido versus el nitrado. Y tenemos también recubrimiento de cromo, el cual tiene un cierto azulado o una superficie un poco más, con más, en este caso, bruñido o marcas, ¿ya? Y el de molibdeno, que también tiene una superficie porosa y rugosa en su superficie, ¿ya? Las funciones para cada uno de estos anillos son diferentes, o sea, como les vuelvo a explicar, cada anillo, cada color de anillo o cada tipo de material de deslizamiento cumple ciertas funciones. Un ejemplo acá tenemos los cromados y los de molibdeno, el cual de molibdeno tiene mayor resistencia a altas temperaturas y buenas propiedades en marcha de emergencia, o sea, cuando nosotros requerimos que este resista un poco, en este caso, los primeros arranques, ¿ya? Solamente para el primer arranque, pero sí tiene cierto desventaja. Más blando que el cromo y menor resistencia al desgaste, más sensible a la suciedad, en el caso que no usemos un filtro adecuado, más delicado con los movimientos de bamboleo, en este caso los movimientos que se generan por el tema, en este caso, de las vibraciones del anillo, vibraciones irregulares del anillo, ¿ya?
En cambio, el segmento cromado ya tiene mayor durabilidad, tiene una superficie más dura, desgaste más reducido del cilindro, en este caso, contra el cilindro, en su asentamiento, y resiste mayormente las marcas de temperatura o de la combustión. No se mancha tan rápidamente como los otros. En este caso, eso obviamente es para que no acumule carbonilla en sus costados, en sus laterales. ¿Ya? También entender que si hablamos de, en este caso, superficie de deslizamiento exterior de los anillos, también vamos a hablar de que el anillo en su interior, un ejemplo es ese anillo trapezoidal que se ve en el costado derecho, en la última imagen del costado derecho, ese anillo trapezoidal se está moviendo sobre un portasegmento, que el portasegmento es de un material diferente al del pistón, y este portasegmento se instala durante la fundición del pistón. Este portasegmento, pongamos un ejemplo, este pistón se fabrica hasta la segunda ranura y un poco más arriba, luego se coloca este anillo portasegmento, que no viene mecanizado, viene un anillo en este caso completo, y después se trabaja la otra parte de la fundición, que es ya donde termina la cámara de combustión y todo. Entonces, este portasegmento sirve para resistir mayor fricción de los componentes, sobre todo en vehículos diésel, que son vehículos de compresión que trabajan bajo cargas más mayores. Más mayores, no son muy bien. Trabajan bajo mayores cargas, ¿ya? Entonces, en este caso, para eso es la función del anillo, en este caso el anillo portasegmento, en ese punto. Ya resiste mayor carga, tiene mejor funcionamiento para en este caso, disipación de la cantidad de material o aceite quemado, carbonilla, que se acumula en esos puntos. No así en este caso los de gasolina, que no requieren tanta de esta tecnología en este caso, ¿ya? Pero sí hay que tomar en cuenta que los anillos en general tienen una holgura de anillo, y esta holgura de anillo, ¿para qué sirve? Esta holgura de anillo sirve porque durante la dilatación térmica del anillo, el anillo tiende a disminuir su holgura de anillo. Entonces, cuando disminuye, y si no lo tuviéramos, el anillo se deformaría de tal forma que produciría movimientos anormales durante la carrera ascendente y descendente, vibraciones anormales, y eso se ve reflejado en un desgaste, se ve reflejado en un problema de consumo de aceite, falta de potencia, etcétera, ¿ya? Entonces, esa es la función de la holgura de anillo, y hay que entender que esta holgura de anillo en este caso, no deja pasar aceite a la cabeza del pistón, sino que se ve sellada por el tema de la compresión. A través de esta holgura de anillos también ingresa la compresión que se genera en la cabeza del pistón, con la idea de que el anillo se expanda y tenga un mejor sellado. Un ejemplo claro de este tema es los motores Iveco. Algunos motores Iveco, si uno ve el manual de montaje o de reparación de este motor, el segundo anillo tiene una holgura mayor que el anillo de compresión y el anillo aceitero. En este caso, ¿por qué se hizo eso? Finalmente porque se requiere que el motor durante el funcionamiento en ralentí, donde tiene una mezcla deficiente, una quema deficiente de la mezcla, tenga un mejor sellado, ya que podemos tener dilución de película de aceite por acumulación de combustible, y también los gases del cárter están tratando de pasar a la cabeza. Entonces, el segundo anillo tiene esta holgura un poco mayor, con la idea de que ingrese mayor cantidad de gases de la combustión a través de esta ranura, y el segundo anillo tenga una mejor expansión en el funcionamiento en ralentí, donde no estamos a plena carga, ¿cierto? Entonces tiene varias funciones la holgura del anillo, así como también estar ahí por el tema de la dilatación térmica de los materiales. Tenemos que entender también, ya nos vamos a la parte de falla o revisión de los componentes antes de una refacción. Si bien el motor, cuando viene nuevo, en este caso un vehículo nuevo, un motor que nunca ha sido abierto, el tema del tipo de aceite que nosotros utilizamos o la cantidad de kilómetros que le damos a ese aceite influye también en el desgaste de los componentes. No así directamente cuando el motor es refaccionado, ya que cuando es refaccionado podemos tener distintos factores que influyen en el tiempo o la durabilidad de estos anillos, ya que nosotros cuando desarmamos, si no medimos, no cambiamos componentes por componentes nuevos, componentes usados por componentes nuevos, y no los medimos, no realizamos una medición de la ovalación de esta camisa, del diámetro de la camisa. En este caso, lo que vemos en la imagen es una camisa usada que en este caso se quiso reutilizar se cambiaron los pistones y los anillos, pero se quiso reutilizar y no se midió. Si se fijan, lo que pasa es lo siguiente. Tengo el pistón desgastado en la primera imagen,
pistón desgastado, entonces el anillo ya asentó a esa forma y el pistón ya se acomodó a trabajar de esa forma porque viene asentándose en conjunto con la camisa, ¿ya? Pero si yo ocupo esa misma camisa y pongo pistón y anillos nuevos, lo que tengo es finalmente un golpeteo del anillo sobre esa ranura que se generó, sobre ese socavón que se generó en la camisa, lo que provoca que el anillo tenga movimientos oscilantes irregulares. Y con esto finalmente tengo consumo de aceite, alto desgaste de todos los componentes en general. Esos anillos no van a durar nada. No van a durar, esos anillos a lo más, incluso se pueden hasta romper en funcionamiento. Y si se fija en la imagen del lado izquierdo, el anillo en la parte baja, el anillo de compresión en la parte baja tiende a tener cierto desgaste hacia abajo. Ese desgaste hacia abajo y hacia arriba también, esos tipos de desgaste provocan que el anillo tenga un movimiento oscilante, un movimiento de torsiones irregulares también, fuera del contexto que el fabricante estipuló. Y lo que se ve aquí, supongamos, es la ranura ya desgastada, lo que le estaba conversando. Entonces, la carrera de aspiración, en la carrera en este caso descendente, la ranura está absorbiendo, dejando pasar aceite a la cabeza del pistón. Y en la carrera de compresión, lo mismo. En este caso, la carrera de compresión, el segmento empuja el aceite que ya pasó, lo empuja hacia la cabeza. Entonces voy a tener humo. ¿Por qué? Porque se cambiaron solamente anillos, pero no se revisó la holgura de la ranura donde va el anillo y no se revisó desgaste. Esto puede ser una revisión visual, puede ser una revisión con instrumento, ¿ya? Tengo diferentes tipos. Aquí va el concepto de muchas veces de que hay mecánicos que se encuentran con las ranuras con suciedad, con carbonilla acumulada, y no quieren sacar esa carbonilla acumulada y montan el anillo sobre eso, sobre lo que ya está trabajado. ¿Por qué? Porque finalmente si yo saco esa carbonilla acumulada, muchas veces me voy a encontrar con esto, con desgaste. Entonces el anillo nuevo va a tender a trabajar, su carrera de torsión no va a ser la adecuada y voy a tener paso de aceite en la cabeza del cilindro. ¿Por qué? Porque no se cambió el pistón que estaba dañado y tampoco se revisó. Y el anillo está nuevo. Y el anillo a la vez va a tener un desgaste irregular, un abombamiento asimétrico, que tampoco va a ser en beneficio de la película de aceite. El montaje de los anillos pistón nunca, incluso aunque ingresen y sea muy blando el anillo, nunca debe ser cruzado. ¿Por qué? Porque al hacer que el anillo se cruce, yo deformo el anillo, incluso imperceptible al ojo humano, pero deformo el anillo en la parte, opuesta a donde está la holgura de los anillos, y esto involucra que tengo una sección que ya no tiene un radio específico como estipuló el fabricante, y esto disminuye la holgura de los anillos en la unión, ¿cierto? Donde separan los anillos, esto disminuye la holgura del anillo, y aparte de disminuir la holgura del anillo, que provoca que el anillo se junte, que tenga oscilaciones irregulares, en la parte donde está deformado, en la parte trasera, tengo cierto paso de gases, en este caso de la combustión en exceso al cárter, y del cárter gases en este caso del aceite a la cabeza del pistón, o aceite a la cabeza del pistón. Y también entendiendo que el aceite, ¿por qué se pone negro? El aceite se pone negro porque el aceite está expuesto a la combustión. O sea, tenemos compresión que pasa al cárter y esa compresión trae carbonilla, trae material, en este caso particulado, si usamos un mal filtro. Entonces el aceite se contamina. Por eso es la importancia de cambiar el aceite también dentro de todo esto para la durabilidad de todos los componentes, ¿ya? Esto también hay que tomarlo en cuenta. Y a su vez también ese movimiento en algunos anillos más delicados, como el anillo de molibdeno, que en este caso es un anillo, ustedes muchas veces van a montar el anillo, no van a saber si es de molibdeno o si es cromado, a menos que se ingresen a un portal donde pueden ingresar el número de anillo, portal de Motor Service, por ejemplo, usted ingresa el número de anillo y les da el material de fricción que este tiene. Dice MO si es molibdeno, dice CR si es cromado, etcétera, ¿ya? Pero esta deformación durante el montaje me genera también un movimiento en la parte opuesta a la ranura, me genera un desprendimiento de material de fricción, o sea, me saca material de fricción y me deja un anillo deteriorado, un anillo dañado ya. Entonces, esto finalmente también involucra en una cortada vida útil de los anillos después de una refacción. Otra causa también, la derramación de carburante. O sea, si yo tengo en este caso, una combustión no adecuada, voy a tener acumulación en este caso, de fluido, de mezcla de carburante, o en este caso, petróleo o gasolina, acumulada en la cabeza, que esta va a tender a pasar hacia el costado del pistón. Si ustedes ven la imagen que se ve ahí del pistón, el pistón, si ven, tiene como unos hoyitos en la parte de la cabeza, donde acumula la carbonilla, sobre el anillo de compresión. Tiene como unos hoyitos. Esos hoyitos finalmente son el mismo combustible combustionado en la pared del cilindro.
¿Por qué? Porque empezó a pasar ya hacia el conjunto de segmentos, hacia los anillos. Esto diluye la película de aceite. Y al diluir la película de aceite tengo un desgaste del anillo sobre la camisa. Obviamente esto después vamos a mencionar que si la camisa tampoco fue bien trabajada, voy a tener un desgaste mayor, incluso acelerado, de los anillos. No van a durar nada. Finalmente, ¿qué pasa con esto? Que yo cuando tengo distintos factores, ya sea un factor como este, de una combustión no adecuada después de una refacción, un bruñido no adecuado después de una refacción, etcétera, se ve directamente reflejado en los anillos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se desmonta el motor nuevamente, se cambian los anillos por anillos nuevos y vamos, y sigue trabajando, ¿cierto? Sigue trabajando y la culpa fue del anillo. Finalmente, ¿qué pasó? Que hubieron otros factores que influyeron en que esto pasara. Ahí vamos a hablar del tema del bruñido, que en este caso también influye directamente en esto. La imagen de abajo se ve el anillo nuevo y anillo usado. Ahí se ve la diferencia y el desgaste que puede llegar a tener el anillo producto de carburante o mezcla no quemada 100%. ¿Ya? ¿Qué produzco con esto? Dilución de la película de aceite. La imagen de la izquierda muestra la fricción hidráulica, o sea, aquí tengo movimiento ascendente y descendente sobre una película de aceite. Y en la imagen del costado derecho tengo movimiento ascendente y descendente sobre una película de aceite diluida, lo que hace que el anillo, pongamos en este caso las dos partes grises que se ven ahí, son anillo y camisa. Entonces, estos están deslizando sobre el aceite y a la vez tocándose en ciertos puntos, ciertas aristas donde debiesen acumular aceite y desgastando. Y este desgaste, esta fricción, este polvillo que genera, desgasta los demás anillos de más abajo, desgasta incluso el pistón contra la camisa, etc. Entonces, por eso se produce un desgaste más acelerado producto de la dilución de película de aceite, ya sea porque el punto en el cual, en un vehículo, un bencinero, por ejemplo, el punto en el cual yo calibré mi motor para trabajo, el punto de inyección, no fue el adecuado, y en compresión también puede suceder porque la cámara del pistón o el pistón que yo elegí no tiene la cámara de compresión adecuada para ese vehículo, lo que genera que la mezcla no se queme en un 100% y tenga mayor cantidad de paso en este caso, de combustible a la pared del cilindro. ¿Ya? Distintos factores dependiente de la aplicación, ya sea bencinero o gasolina, pero finalmente produce el mismo desgaste que el que vimos acá. A su vez también el mal manejo en este caso un control no adecuado de la combustión me puede provocar que un anillo de molibdeno, por ejemplo, tenga cierto desprendimiento de material debido a los impactos o a las detonaciones que genera irregular el motor, producto de que la combustión no está bien seteada, ¿cierto? Punto en este caso de inyección, no está bien seteado en un bencinero y la compresión no es adecuada también en un diésel, ¿ya? Desgaste por suciedad, lo que veíamos antes, o sea, trabajamos el anillo que tiene un inserto o un anillo o un de los que no lo tienen tienden a tener un desgaste como lo que se ve en la imagen del costado derecho abajo, que se ve una parte roja. Esa parte roja es la que está expuesta directamente a las partículas, en este caso de polvo, suciedad que vienen del aire, producto de que no usé un buen filtro, ¿cierto? Usé un filtro que no está certificado, un ejemplo, no sé, un vehículo de calle que nos gusta mucho algunos, que el vehículo de carrera, que no usan filtro porque le gusta y dice anda más rápido, pero finalmente, ¿qué pasa? No uso filtro y tengo un desgaste acelerado del motor. Un desgaste, eso finalmente es lo que provoca. No, la potencia es una cosa que es indiferente al desgaste que se genera. El motor no va a durar nada si yo no uso filtro. Por eso está el filtro ahí. Y esto obviamente nos deja marcas en la parte exterior de los anillos, muescas o marcas que implican que hubo algún material de fricción adicional, en este caso, que vendría siendo el polvo o la suciedad ambiente, ¿ya? Ahí tengo distintas marcas, mirá, obviamente desde para el montaje, yo suelto la biela y la biela cae sobre el pistón, no voy a ver una deformación, pero sí se va a generar una deformación en la falda, la cual va a tener un resultado en el funcionamiento del vehículo. O sea, ahí vamos a ver si el producto falló, si se agripó el pistón y vamos a empezar a buscar el porqué de la situación y finalmente fue una mala manipulación. El segmento se puede romper de esta forma por distintos factores, aumentos bruscos de las presiones,
juegos axiales demasiado altos, en este caso porque realicé un bruñido de cilindro con el mismo pistón estándar, el anillo estándar, pero el bruñido fue en exceso, o sea, voy a tener un movimiento oscilante del pistón mucho mayor que el estipulado por fábrica. Lubricación insuficiente también influye. Lo que les mencioné antes, una camisa que yo la quiero reutilizar, pero no medí su diámetro. Entonces, en algunos puntos puede haber tenido un mayor diámetro y un escalón producto del desgaste. ¿Ya? Hay distintos factores que influyen aquí. Ahora, hay que entender también que los anillos en sí son las víctimas, en este caso, de un mal bruñido. ¿Por qué? Porque en este caso un mal mecanizado influye directamente en el desgaste de este anillo. El bruñido en este caso es un ángulo y una profundidad de mecanizado que sirve para mantener una película de aceite que hace que en este caso el pistón con anillo deslice en carrera ascendente y descendente de manera más efectiva. Entonces, ¿qué pasa muchas veces en lo que les conversaba en unas diapositivas antes? Yo hago una refacción, mi bruñido no estuvo bien ejecutado. ¿Qué pasa? Los anillos se van a desgastar tratando de que la camisa asiente. Van a estar trabajando sobre una superficie irregular. Va a sentar la camisa, pero el anillo se va a desgastar completamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo reemplazo el anillo por un anillo nuevo, ¿cierto? Y el anillo nuevo va a trabajar sobre una camisa que ya está, en este caso, más asentada. No está en perfectas condiciones, pero está más asentada. Entonces, la compresión va a mejorar, el funcionamiento va a mejorar. Pero la causa no fue el anillo en mal estado. La causa finalmente fue que el bruñido ejecutado no fue como corresponde. Entonces, no tenía un ángulo. Muchas veces usan lija para bruñir un cilindro, que la lija no le puedo dar ni siquiera cuánta es la presión que yo le voy a ejercer a ese lijado, cuánto es el ángulo que yo voy a dejar ahí también. No tengo un control sobre eso. Entonces la lija no sirve. La lija genera defectos más que cosas positivas en el funcionamiento del motor, ¿ya? Para que se entienda. Lo mismo pasa con un bruñido mal ejecutado. Obviamente el bruñido va a funcionar mejor que la lija. La lija no corresponde, la lija no se debe usar. Y muchas veces todavía se utiliza, ¿por qué? Porque yo no quiero mandar un bloque a una rectificadora por el costo, etcétera. Pero si yo no tengo las herramientas adecuadas para medir y para trabajar y mecanizar esos componentes, no lo debiese hacer. No debiese lijar solamente. Aquí hay una imagen que muestra en este caso qué es lo que pasa si yo tengo un bruñido no adecuado. Si se fijan, hay como en este caso un material, unas puntas, que esas puntas son melladas en este caso durante el bruñido. ¿Por qué? Por un exceso de velocidad de la máquina, un exceso de presión de la máquina, etcétera. Entonces, estas puntas que se ven en este caso hacia el costado no permiten la acumulación de aceite en esos puntos. Y a la vez van desgastando y soltando polvillo metálico, que es en este caso el grafito que tiene la camisa, y que este grafito también sirve como un abrasivo finalmente para todos los componentes. Entonces, si ya tengo desgaste en los anillos, producto de un mal bruñido, voy a tener desgaste en los pistones, producto de un mal bruñido, etcétera, ¿ya? Y obviamente contaminación del sistema hacia abajo, o sea, voy a tener contaminación del aceite con material particulado de los anillos, en este caso de producto del desgaste de los anillos, y esto finalmente lo va a tomar la bomba, lo va a pasar a todos los circuitos, pasando por el filtro, pero lo que pase más allá del filtro va a pasar por todos los componentes, eje, leva, cigüeñal, etcétera. Entonces tengo varios factores aquí con la importancia del bruñido. Las causas, como les mencionaba, excesiva presión de corte, las piedras de bruñido que se están utilizando no son las adecuadas para el tipo de camisa, para el tipo de bruñido que yo quiero ejecutar. Rebajo excesivo material, quieren llegar al bruñido muy rápido y cargan un poco más el bruñido para que se ejecute más rápido, lo cual tampoco sirve. Tiene que ser esto todo base a procesos. El líquido que yo utilizo, en este caso para bruñir, también tiene que ser adecuado, tiene que tener la capacidad de refrigerar el trabajo que se está generando, que se está efectuando, refrigerar y a la vez también, en este caso, ayudar a que la herramienta deslice de mejor forma y vaya sacando lo que tiene que trabajar, solamente sacar lo que tiene que trabajar para finalmente llegar a una superficie de cilindro correcta, con una superficie de bruñido correcta. En este caso, si se fijan, obviamente esto es una imagen, se fijan, no tiene estas puntas, esas puntas desviadas a los costados donde se acumula aceite, las venas de grafito están abiertas, si se fijan esas como grietas que se ven ahí. Esto es una imagen obviamente muy cercana, muy microscópica de la camisa. Las venas de grafito se ven, en este caso, abiertas, entonces tengo acumulación y almacenamiento de aceite. ¿Ya? Entonces el anillo de aceitero está cumpliendo su función en ese punto. ¿Ya? Y con esto tengo reducción del desgaste de los anillos, un asentamiento correcto,
etcétera, con presión dentro de parámetros, obviamente tomando en cuenta que puedo tener un bruñido excelente, una camisa nueva, pero todo tiene que ser bruñido. O sea, todo tiene que ser, disculpen, no bruñido, todo tiene que ser medido. Yo tengo que medir, sí o sí tengo que medir los diámetros de la camisa internamente. Ya sea una camisa seca que fue montada con prensa, yo esa camisa seca después la trabajo, ¿cierto? En una rectificadora, y después igual tengo que medir, tengo que certificar que el trabajo de la rectificadora y el trabajo del mecánico, en este caso, estuvo bien ejecutado. ¿Cierto? En este caso mecánico estamos hablando nosotros, o sea, nosotros también tenemos que tener una verificación antes de montar, porque después cuando nosotros entreguemos el producto al cliente, nosotros entregamos el vehículo al cliente o el motor al cliente, la culpa va a ser del mecánico. Y el mecánico va a culpar después a esto y a esto y esto, y finalmente vamos a llegar al producto, y el producto va a decir, yo no me puedo defender, entonces finalmente el producto, como no se puede defender, siempre va a ser el culpable el producto, pero tengo distintos factores que hemos conversado a lo largo de esta diapositiva que involucran en un desgaste de anillo. De hecho, yo les hice una consulta dentro de la inscripción, que cuáles pensaban ustedes que era el factor que influía directamente en un desgaste de los anillos. Bruñido tuvo cierto porcentaje, pero el que más resaltó fue el intervalo de aceite no adecuado. Sí, tiene influencia directamente en el desgaste de los anillos, pero también tiene influencia en otros componentes. O sea, el aceite es la sangre del motor. Entonces, finalmente, si no, el aceite no es adecuado, va a deteriorar los anillos, va a deteriorar, en este caso, los metales, los bujes de leva, los metales, en este caso, bancada, metales de biela, etcétera. Van a hacer que fallen los engranajes de la bomba, etcétera. Tengo varios factores, ¿ya? Entonces, finalmente, ese es un factor como a grandes rasgos y para un motor nuevo. Pero si estamos hablando de un motor refaccionado, tengo otros factores. Tengo el factor bruñido, tengo el factor manipulación de los componentes, ¿cierto? Tengo el factor combustión, que el pistón que estoy utilizando sea el que corresponde, que la combustión haya sido seteada, en este caso, dentro del parámetro de fábrica, ya que un exceso de combustión me genera dilución de película de aceite y desgaste de componentes. Y eso va linkeado directamente al anillo, al kit de fuerza, ¿ya? Ahora, en el caso de los anillos rascador de aceite de 3 piezas para vehículos livianos, un mal montaje, como el que se ven ahí, que están uno montado sobre el otro, influye también en el deterioro del anillo. ¿Ya? Lo que debe ser es que tienen que tener una no estar montados, sino que estar de esa forma como se ve en la imagen de abajo a la derecha. Bueno, todo lo que nosotros conversamos está disponible a través de nuestro sitio online, tanto sean informaciones técnicas, videos de YouTube, o a través de la aplicación, en este caso para Android o en este caso para smartphone, ya sea Android, ya sea Apple, etcétera. Está disponible a través de, en este caso, su plataforma como Motor Service. Ustedes la buscan como Motor Service y les va a aparecer el logotipo de MS, que es Motor Service. Y a su vez también hay entrenamientos técnicos en la fábrica, que en este caso en fábrica está el técnico de fábrica Brasil, que es lo que nosotros tenemos más cercano aquí en Sudamérica. Y en este caso, en la planta de Nova Odessa se hacen cursos, en este caso, de montaje de motores, de componentes, etcétera, ¿ya? Lo realiza Itamar Oliveira, que es la persona de blanco ahí, y bueno, esas son las instalaciones, está nuestro cuadro de falla al fondo, ahí hay motores para poder revisar, hay motores para poder medir, hay motores para poder montar, hay piezas para poder revisar, distintos tipos de pistones para poder verificar cómo son su forma, cómo son sus tecnologías, etcétera, ¿ya? Nuestro corazón late por su motor. Ese es el eslogan de la marca. En este caso, nosotros queremos, entregar a la gente una tranquilidad de que nosotros también estamos pensando en que su motor tiene que tener una durabilidad, ¿ya? Mi contacto, el que está ahí, Álvaro Aguilera Bustamante, promotor técnico para Brasil e internacional en lo que es Motor Service, y mi email y mi número de teléfono. Las próximas fechas que tenemos, martes 16, consumo y pérdida de aceite, ¿ya? Jueves 18, sistema suplementario de combustible. Esto ya es más para entender cómo funcionan los distintos factores, distintos componentes del sistema, en este caso de combustible, para tanto línea liviana como algunos puntos de línea pesada. Esto es más línea liviana el sistema suplementario de combustible, pero sirve bastante. Y martes 23, daño de pistones y sus causas. Vamos a volver acá a la presentación. ¿Se escucha, cierto? Sí, Álvaro, se escucha. Ya.
Bueno, dudas, consultas que tengan respecto al tema que acabamos de tocar, si tienen cosas que piensan que a lo mejor no se tocaron aquí, temas que no se conversaron, este es el momento que ustedes pueden hacer las consultas, podamos aclarar, podemos tomar nota incluso si hay dudas que se nos escapan y las podemos hacer a la fábrica. Entonces, este es el momento que ustedes nos puedan retroalimentar. Ya, vamos a ver si tenemos algunas preguntas acá. Álvaro, hola, buenos días. Buenos días, Cristian Molina. Sí, quería hacer una consulta. Vi dentro de la presentación que había información sobre los anillos con recubrimiento de cromo, ¿sí?, y de molibdeno. Sí. También yo tengo entendido que hay unos anillos que vienen con un recubrimiento negro. ¿Podrías explicarnos un poco más cuáles son sus características, sus ventajas y sus desventajas, por favor? Mira, en este caso, bueno, el molibdeno tiene cierto, bueno, el anillo negro, el principal que viene en algunos motores, supongamos un ejemplo, Serie 900 viene con unos anillos negros. Los anillos negros son el anillo metálico, en este caso, sin recubrimiento, ¿ya? Este anillo tiene igual una durabilidad, si lo vemos, lo llevamos a la Serie 900, tiene una durabilidad mayor que el anillo cromado que viene en los posteriores motores de esta misma línea, ¿ya? Bueno, pero finalmente, ¿qué pasa con esto? Como estos motores trabajan mucho en ralentí, no tienen en este caso un sellado adecuado en ralentí y tienden a tener mayor desgaste. Ahora, el anillo negro, nuevas tecnologías de anillos negros, hay otros que no me recuerdo ahora en este momento cuáles son los otros tipos de recubrimiento, pero el de molibdeno, que vendría siendo un anillo oscuro también, tiene ciertas funciones, que lo mencionamos acá. Cristian, ¿estás ahí? Sí, te escucho. Sí, mira, nosotros mencionamos que los anillos, espera un momentito, estamos más arriba. Finalmente, las características del anillo van en relación a lo que el fabricante estipula como... Esa es la imagen que estábamos viendo hace un rato atrás. Aquí sumamos mateado negro, la capa de fosfato protege del óxido. Si se fijan, el segmento no revestido o fosfatado, que es un anillo negro, lo que les mencionaba aquí, el color no es un criterio de la calidad. ¿Por qué? Porque este anillo no revestido o fosfatado, en este caso, finalmente la superficie de deslizamiento es un endurecimiento por un fosfatado, en este caso en la cantidad de carbono o de fosfato va a la superficie de deslizamiento del anillo, ¿ya? Y esto protege finalmente de oxidación, tiene ciertas otras propiedades, supongamos, como resistencia al desgaste, ejemplo, a la temperatura, ¿ya? Tengo diferentes factores, pero netamente el tipo de anillo que yo debo utilizar es según lo que el fabricante me estipule, ¿ya? Si yo tengo un anillo negro disponible y el motor trae un anillo pulido, lo ideal sería que pusiera el anillo pulido o nitrado o no revestido, ¿ya? Pero siempre y cuando te lo tenga disponible, obviamente. Si el anillo cumple todas las características y está dentro de los números originales de ese modelo de ese chasis, en este caso, se puede utilizar el otro tipo de anillo, ¿ya? Las características, como mencionamos, varían. O sea, si yo me pongo a poner todas las características de los distintos tipos de anillos, un ejemplo, ahí tengo el recubrimiento molibdeno, les mencionaba. Altas temperaturas, mejor marcha de emergencia. Es más blando que el cromo. El cromo tiene una superficie un poco más resistente en este caso. Y en este caso de molibdeno, menor resistencia al desgaste. No sé si con esto, ¿qué tipo de anillo es el que tú me comentas? Porque podríamos, no sé si es alguno de estos, Cristian, de los que se muestra aquí. Molibdeno, cromo metálico, nitrado, no revestido. O en este caso, porque el negro que está acá, que es mateado negro, es un anillo no revestido o fosfatado. Ese es justamente el que te consulto. Ya. Sí, pues esto es una de las principales características es que la capa de fosfato protege de la oxidación. En este caso, ¿por qué la oxidación? Porque obviamente todos los componentes están expuestos en cierta parte a humedad, ¿cierto? Entonces, a lo mejor en este anillo en específico, para el desarrollo de motor que se generó, se veía que a lo mejor tenía una cantidad mayor de acumulación de, no sé, humedad dentro de la mezcla de combustible, etcétera. Entonces requería un anillo que protegiera de la oxidación de ambiente o de la humedad que viene en el combustible. Además, a lo mejor este anillo también debe ser un modelo más antiguo. Antiguamente también el combustible tampoco tenía la calidad de los combustibles actuales, ¿no? Entonces, hay ciertos factores que influyen. No sé si te respondí con eso, Cristian, o por último, deja a mi correo, envíame la consulta y yo voy a hacer la solicitud a fábrica de que me especifiquen de mayores en este caso ventajas de este tipo de anillo.
Ya, perfecto. Se agradece. De todas maneras, igual me aclara más la película, la información que me entrega. Ya, ok. Dice, en un motor de altas revoluciones, como por ejemplo un Porsche GT3 RS, ¿qué tipo de anillo sería más eficiente para el motor? Bueno, no sé específicamente qué anillo puede traer el motor de un Porsche GT3 RS, pero yo sé que las prestaciones son muy altas. Ahora aquí también hay que contemplar que el anillo tiene que tener una mayor resistencia a la fricción porque las RPM son más altas y a su vez la camisa también tiene que tener otro tratamiento térmico superficial, ¿ya? Y ya no estamos hablando de un bruñido simple, sino que estamos hablando de lo que podría ser un lapeado, etcétera, que en este caso el ángulo es diferente, el ángulo del bruñido, la profundidad también es diferente, la terminación es diferente, por lo cual la película de aceite que se genera en ese no es igual que un motor, por ejemplo, un motor diésel, que un motor diésel son 5.000, 4.000 RPM, ejemplo, ¿ya? Entonces, finalmente, si estamos hablando de un motor diésel que trabaje bajo ese RPM versus un motor de 9.000 RPM, como menciona aquí Mauri Norambuena, estamos hablando de un motor que tiene que tener otro tratamiento térmico tanto en la camisa para resistir la fricción, el bruñido tiene que ser diferente también para tener una capacidad de almacenamiento de aceite en altas RPM y el anillo en su cara exterior tiene que tener una superficie de deslizamiento que cumpla con las funciones que requiere el fabricante. Ya sea, supongamos los que tengo de muestra ahí, tengo molibdeno, tengo cromo, etcétera. Puede ser un anillo nitrado, un anillo ya más, una tecnología más nueva en anillo, en este caso, ¿ya? Obviamente lo ideal es que si nos ponemos a pensar cuál anillo es mejor que otro, lo ideal es que ese motor monte el anillo que el fabricante estipuló para él, lo que sale en el manual del fabricante, porque eso es lo que es adecuado, no lo que yo piense en este caso o lo que ustedes piensen como que vendría siendo un anillo adecuado. ¿Por qué? Porque puedo tener un anillo, y yo les puedo decir un anillo de nitrado, no, así es súper bueno, pero finalmente no es lo que estipula el fabricante, puede tener otras desventajas. Puede tener una resistencia térmica menor, puede tener un material que no resista las altas RPM y finalmente va a desprender material de fricción. Entonces, siempre lo que el fabricante estipula, ¿ya? Eso es lo que porque nosotros fabricamos componentes para montaje OEM, entonces nosotros nos regimos bajo las estipulaciones de ellos, del fabricante, ya sea Mercedes, Scania, Volvo, Volkswagen, Fiat, etcétera, General Motors. Entonces, ese es lo que nosotros estipulamos, que todo lo que se monte en un motor tiene que ser en base al manual de montaje, en este caso, manual del fabricante. Álvaro, hay una consulta del señor Carlos Bravo Gallardo. Dice, yo trabajé en rectificadora y mitigaba con la pared que divide los dos primeros anillos quebrada. ¿Por qué sucede esto? ¿Es por el mal trabajo del anillo rascador? Está en la parte de arriba. Sí, ahora lo estoy mirando. No necesariamente, mira, tenemos diferentes factores. Ahora, el pistón que llegó, ¿era un pistón de una refacción ya realizada o era un pistón que se sacó de un motor nuevo? Esa es la duda que tengo yo, porque si hablamos de un trabajo que se rectificó, en este caso se hizo una rectificación del cilindro, si el bisel en la parte superior del cilindro, o sea, donde asienta la tapa de la culata, en este caso la culata con los cilindros, si el bisel que quedó en esa parte arriba de la camisa no fue el adecuado, cuando yo estoy poniendo el pistón con los anillos junto con mi anillera, el anillo va a tender a entrar en ese bisel no adecuado, que puede ser un bisel de un mayor ángulo o una mayor profundidad. Cuando ya entra ahí, tengo cierta torsión del anillo, y el anillo va a estar trabajando torcido, va a estar trabajando con cierta deformación. Entonces, en funcionamiento, va a estar siempre golpeando la lateral del pistón, ¿ya? Y ahí puedo tener ruptura del pistón en esos puntos, desgaste excesivo, y también podemos tener otro factor que en este caso la combustión que pasa a través de los anillos esté combustionando en esos puntos. Como les conversaba, el anillo se puede destruir en diferentes tipos de partes, en este caso, se puede partir en muchas partes, producto de la combustión. La combustión influye mucho también en un buen trabajo de todos estos componentes. Un cigüeñal se puede cortar producto de una combustión no adecuada. Una bomba para camión no es la misma que una bomba para bus. Ya puede tener distinta calibración. Entonces, si yo las monto intercambiadas y no corresponde, voy a tener una combustión en punto no adecuado, entonces voy a tener carga excesiva sobre ese componente, sobre ese kit de fuerza, ¿ya? Entonces, esa carga excesiva van a producir oscilaciones, van a producir carga excesiva en la biela, carga excesiva en los metales, desgaste de metales, puede producir ruptura del mismo cigüeñal, etcétera. Tengo varios factores que influyen en eso. Ahora, más adelante, en las próximas charlas, vamos a hablar de pistones y sus fallas. Vamos a hablar de
falla de pistones en general. Entonces ahí podemos tocar el tema. Ahora te invito, Carlos Bravo, que estés partícipe también en la próxima charla de pistones y vamos a conversar más sobre este tema. Entonces ahí podemos aclarar tu duda, la duda que tienes actualmente. Ahora, si hablamos del mal trabajo del anillo rascador, obviamente el anillo rascador, su función sirve como para comprimir la cámara, para mantener la cámara en este caso sellada, la cámara de combustión, como también para evitar que el aceite pase a la cabeza, ¿ya? El anillo rascador recibe cierta parte de la compresión, pero no así como el anillo de compresión. Entonces tendría que haber sido el anillo de compresión en su primera instancia el que se tendría que haber dañado de manera mayor que el anillo de rascador. Entonces yo creo que ahí fue un impacto de carga producto de una combustión deficiente o no adecuada sobre el anillo de compresión que empujó la ranura, en este caso intermedia, o el espacio intermedio entre el primer anillo de compresión y el anillo raspador, y produjo finalmente una fisura. También hay que contemplar que si ese pistón era un pistón reutilizado, ¿qué tipo de desgaste interno tenía? Puede haber tenido un desgaste interno que ya me elimina los radios internamente dentro de la ranura, que obviamente todos los componentes del motor tienen radio, o sea, yo no puedo tener un cigüeñal sin radio en donde termina el pulido del cigüeñal del puño, en los costados. Yo no puedo no tener radio, porque si no tengo radio, no tengo disipación de las cargas, en este caso flexión. Entonces se produce fisura, se produce ruptura. Si este pistón que a ustedes les llegó, un pistón ya reutilizado 2, 3, 4 veces, o 2 veces, no sé, ejemplo, y tengo un desgaste irregular en el interior, y ya no tengo un radio interno que disipe las cargas a las que está expuesto el pistón, porque el pistón se deforma. Pistón, si bien el pistón no es un cilindro, es una especie de cono, y en funcionamiento tiende a tomar una forma un poco más redondeada, en este caso al sistema como lo estipuló el fabricante. Entonces, finalmente, esas deformaciones, si yo no tengo los ángulos adecuados, puede tener fisura y ruptura de los componentes. No sé si con eso, Carlos Bravo, ayudé en la respuesta, o, bueno, dice también tenía que rectificar pistones. Los pistones en sí, lo ideal es no rectificarlos. El pistón, en este caso, pongamos la cabeza del pistón, si yo tengo, en este caso, no sé, un pistón que la saliente del pistón es mayor porque rectifiqué el bloque, en ese caso no se puede, dice una rectificación del bloque, y yo tengo una saliente pistón mayor, el pistón lo ideal es no rectificarlo. ¿Se realiza? Sí, se realiza, sobre todo en motores más antiguos se realiza mucho. Funciona, va a funcionar también, pero la vida útil de este pistón no va a ser la adecuada, producto de que yo estoy eliminando cierto tratamiento térmico de la cabeza del pistón, donde está expuesta mayor cantidad de temperatura. Tenemos que hablar de que la combustión 1800 grados y la transferencia de temperatura del pistón 600, 400 grados. Entonces el pistón tiene ciertos puntos donde resiste mayores temperaturas. El pistón no se calienta por igual en la cabeza del pistón. El pistón tiene más temperatura en el radio que queda a la entrada de la cámara de combustión, en los costados, por ejemplo, tiene tiene puntos más calientes. Entonces, si yo rectifico, elimino esos tratamientos térmicos en esos puntos más calientes y fundo pistón después al final. ¿Ya? Entonces, lo ideal es no rectificar pistón. Es mi recomendación, no rectificar los pistones, ya que los pistones pierden sus propiedades, por ejemplo, y un pistón usado ya estuvo expuesto a deformaciones también. ¿Dónde se encuentra la empresa? Bueno, mi contacto es lo que ustedes podrían obtener, porque la empresa, en este caso, la casa matriz está en Alemania y la fábrica más cercana la tenemos en Brasil. Yo trabajo directamente en el mercado, en terreno, y obviamente respondiendo sus consultas y todo a través de teléfono, email, WhatsApp, si quieren. Entonces, no tenemos un punto en específico donde podrían ir a ver, a lo mejor, no sé, lo que ustedes quieran encontrar, que son piezas, productos, no tenemos bodegaje. Todo se distribuye a través de nuestra red de distribución en todo Chile. Ahora, sí tenemos dirección física de la oficina, que eso podría ser también un punto en el cual ustedes podrían, si están interesados en conversar con el área comercial que está manejando el tema acá, se pueden dirigir ahí con Viviana, que acaba de hablar, que ellos son los representantes de Motoservice en Chile, y ahí pueden adquirir el catálogo de productos, etcétera. Los cursos en Brasil son cada cierta cantidad son en ciertas fechas del año, con cupos no mayores, me parece, a 20 personas o algo así. Entonces, finalmente, estos cursos se realizan a través de nuestros distribuidores, quienes invitan a su equipo de venta, o invitan a sus mecánicos, a sus clientes, a estas charlas de capacitación,
las cuales hasta el momento tengo entendido que nuestra fábrica cubre los gastos de hospedaje, los gastos de transporte, los gastos de alimentación, todos los gastos que de movilidad ya, y solamente el gasto en que tiene que incurrir la persona que va son los temas de los pasajes. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo respecto a los anillos que se me haya olvidado que no hayamos podido tocar en este tema? ¿Alguien quiere hacer una consulta? ¿Alguna duda? ¿Ha tenido alguna mala experiencia con algún producto que queramos verlo ahora en este momento? Álvaro, en el caso de los motores Hino, los camiones Hino, los anillos, excepto el anillo, el primer anillo, traen marca de posición. El segundo, el rascador y el anillo de aceite ya no traen. ¿Ya? ¿Esta es una norma ya, un estándar para la industria? Normalmente, don Pablo, los anillos traen posición de montaje. En este caso, si no es un punto o es una marca top, que dice top en la cabeza, o sale un punto, debiese ser en relación a lo que dice el fabricante, el manual del fabricante, en este caso del motor, ¿ya? Porque normalmente no es algo que esté estipulado por fábrica que diga que no van a venir las marcas, porque si el anillo en este caso tiene lo que mencionábamos antes, escalón, un rebajo en este caso en el interior, rebajo un escalón en el exterior, esto influye directamente en el funcionamiento del anillo. Entonces todo esto tiene que ser revisado en base o al manual o revisar las marcas que el anillo puede traer, que puede ser un punto hacia arriba o un top, ¿ya? Que es la marca que dice en el anillo. Si no, de otra forma yo no tengo cómo saber para qué lado va el anillo, y el funcionamiento del anillo no va a ser el que corresponde y no voy a tener un buen funcionamiento de este motor. No sé si don Pablo si le ayudé con esa respuesta. Ahora, si requiere otra respuesta mayor al tema, lo podemos tocar de forma independiente. Sí, bueno, efectivamente en el motor Hino, los anillos rascador y aceitero ya no traen marca, ni top, ni punto, como antiguamente. Y aparentemente también se ven exactamente iguales, no se ve a simple vista, por lo menos, que tenga alguna posición o alguna conicidad o alguna marca o algún chaflán interior, nada. Entonces, tampoco el fabricante, o por lo menos los manuales de especificación hablan de eso. Solamente el anillo de compresión de la marca top. En ese caso, don Pablo, mi pensamiento es que el anillo, segundo anillo, en este caso el raspador, si el anillo en el raspador no tiene ninguna forma cónica ni nada hacia el exterior, si tiene una forma cónica, el cono debiese ir hacia la parte inferior del pistón, ya que este arrastra el aceite hacia el cárter nuevamente. Y en el caso que no tenga esa marca cónica, no tengan rebajo, en este caso en el interior o en el exterior, algún escalón, ese anillo debiese tener la posición, cualquiera de las dos posiciones, porque la superficie de deslizamiento va hacia el exterior. En el interior el anillo sigue siendo un anillo ya de una construcción de acero, en este caso, o aleación, con níquel, ejemplo, ¿ya? Y entonces el anillo pudiese tener las dos posiciones, por eso solamente viene marcado el anillo de compresión, y no el anillo raspador y el anillo aceitero. En este caso, igual debiera el fabricante haber estipulado que el anillo segundo y tercer anillo pueden ser montados en las dos posiciones, ¿ya? Obviamente tengamos en claro que el anillo, la superficie de deslizamiento es hacia el exterior del anillo y no en las partes internas en este caso. Don Pablo. No me queda claro. De todas maneras, si tengo algo, mando tu correo. Te agradezco. Sí. Sí, no hay problema, don Pablo. Cuando quiera usted mande nomás la solicitud de información o consulta, yo le puedo ayudar con eso. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna consulta que quieran realizar? Mira, hay una consulta, dice, de don Fernando de Opel Alameda. Pregunta frecuente de los clientes: la durabilidad de un anillo cromado y negro para rectificado o recambio. Gracias. Mira, nosotros hablamos de la diferencia entre los colores del anillo, ya sea un anillo negro o un anillo cromado. Cada anillo fue fabricado en base a un proyecto, o sea, el proyecto del motor. Cada anillo cumple ciertas funciones. No es que un anillo tenga menor calidad que otro o que un anillo se haya hecho de una forma o de otra para abaratar costo y todo eso. No.
el tema aquí es finalmente que el anillo cromado tiene ciertas propiedades, que una de esas también es resistencia al desgaste, ¿ya? El anillo en este caso negro puede ser un anillo que no viene, en este caso un anillo mate, que este anillo tiene otras propiedades, como por ejemplo resistencia a la oxidación, ejemplo, ¿ya? Entonces, si ustedes les consultan muchas veces cuál es la durabilidad de un anillo, no hay una durabilidad estipulada, ya que el anillo también tiene otros factores que influyen en cuánto va a durar este anillo, ya como los mencionamos, en este caso que la combustión sea la adecuada, que el rectificado que se generó fue el adecuado, no una lija, ya, porque obviamente si usted le pregunta al cliente, ¿y cómo va a rectificar, cómo va a bruñir? Y él le dice, no, en mi casa, con las manos, eso ya no sirve. Eso ya no sirve, o sea, ya no le puedo dar una durabilidad de ninguno de los dos anillos, ni el cromado, ni el negro, ni el cromado, porque ninguno de los dos anillos va a resistir una superficie irregular, una superficie mal bruñida, ¿ya? Ahora, entre uno y otro, el negro puede ser, en este caso, como lo conversamos en la diapositiva, puede tener otras características, ¿ya? No tengo como decir en este caso, es un anillo mejor que otro, no, porque el anillo fue hecho para cierto proyecto. Este anillo fue hecho para este proyecto, este anillo fue hecho para este proyecto. Ese número de anillo debiese, el anillo, en este caso anillo número KS, debiese estar a la par con el número OEM de ese motor. Dice, ¿también trabajan con sistemas de sellos que traen un motor Banker? No, porque en este caso el motor Banker no es un motor, en este caso que nosotros estemos muy asiduos a trabajar en la marca, ¿ya? Así que no sabría en este caso. Ahora el motor Banker, si tengo entendido, es el motor rotativo de Mazda, ¿cierto? El motor Banker no tiene pistones. El motor Banker trabaja en base a acumulación de aire, volumen de aire en ciertos puntos. Es una especie de brida, así que trabaja y gira. Entonces finalmente no trabajamos con ese tipo, no tenemos sellos para ese motor. Bueno, don Fernando de Opel, si tiene alguna consulta, duda, mi contacto está disponible. Caso que cualquier cosa, me pueden hacer llegar la duda, la consulta a través de correo, WhatsApp, etcétera, y podemos ayudar. No hay problema con eso. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Consultas? En comparación de anillos originales de la marca con los de ustedes proveen, nos damos cuenta que su anillo tiene menor tensión visualmente. Esta está menos abierto. Esto puede provocar no, ningún problema de funcionamiento. Mire, volvemos al mismo tema. La tensión del anillo, si usted se fija, la tensión, que esa tensión que usted toma con la mano, no sirve de nada. La tensión del anillo, yo no tengo un tensiómetro o puedo dar una calibración, decir, este anillo tiene tanto de tensión. No tengo cómo, con la mano, ¿ya? El anillo por sí solo, bueno, sin tensionar, dice. Entonces, ¿cómo se ve más abierto? No, pero tampoco influye en nada. Finalmente, el anillo yo lo monto y el anillo va a tener la holgura de anillo estipulada por fabricante. Yo puedo montar ese anillo antes de ponerlo en el pistón, lo puedo montar en el cilindro, que el cilindro ha sido medido y se revisó. Y obviamente yo reviso con un filler y la holgura de anillo tiene que estar dentro de los parámetros de fabricante, ¿ya? Y normalmente lo que les conversé, que el refuerzo a la tensión se genera con la compresión, con la combustión. Es un 90% de la carga que ayuda a que el anillo se mantenga en su posición, es producto de la combustión. Entonces esa tensión que se ve con el anillo, a lo mejor que yo lo pongo encima, se ve más abierto que el otro, no influye directamente en que el anillo vaya a tener un mal funcionamiento. Ya que el anillo, si el anillo por sí solo, yo lo monto con la tensión que el anillo trae, en la tensión normal que el anillo trae, que es por su fabricación. Por eso, al estar instalado en el cilindro, tiene las mismas medidas, me comenta aquí. Claro, tiene las mismas medidas porque el anillo está estipulado para ese modelo de motor. Y esa tensión que se vea más abierto o más cerrado no me influye directamente, porque a mí lo que me importa es la holgura que me queda entre los anillos, porque después cuando el anillo, en este caso, toma temperatura, el anillo tiende a dilatarse y a cerrar esa holgura, no completamente, sino que dentro de la holgura que estipuló el fabricante, dentro del rango que estipuló el fabricante. Dice, los anillos vienen con las especificaciones del motor. Normalmente los anillos de nosotros no vienen con la especificación del motor afuera, en la caja, sino que a través de la aplicación de Motor Service o a través del portal de Motor Service, nosotros ingresamos el número de anillo y me da las especificaciones del anillo. Me da las medidas del anillo, me da las formas del anillo y me da el material de fricción del anillo, ¿ya? No en la caja así.
¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Este es el momento que podemos aclarar dudas sobre este tema. Obviamente nosotros estamos hablando de anillos y pistones en relación a lo que es OEM, no a, en este caso, modificaciones para vehículos de carrera, de competencia, no. Nosotros estamos hablando en este caso de lo que es OEM. Y obviamente si el vehículo que ustedes quieren reparar es un vehículo que tiene altas prestaciones, hay que regirse bajo el fabricante de ese vehículo para sus prestaciones. Esa es la idea de que los anillos tienen ciertas funciones, o sea, el anillo, cada función del anillo es específico para un proyecto. Ahora, si yo puedo utilizar un anillo cromado versus un anillo que muchas veces me encuentro motores que el pistón original que viene montado trae un anillo de acero, un anillo sin recubrimiento, y el anillo que me venden es un anillo cromado. Lo puedo utilizar si cumple las medidas, si cumple en este caso las holguras de la ranura, etcétera. Yo lo puedo utilizar. En este caso el deslizamiento del anillo cromado es más resistente, igual es mejor en ese caso. ¿Ya? No tengo problema en que utilizar uno u otro. Puedo utilizar los dos en este caso, cualquiera de los dos. No mezclados, obviamente, pero puedo utilizar un anillo de cromado versus un anillo, en este caso, no recubierto. Y lo ideal siempre que se cambien todos los anillos. O sea, si el motor tiene 4 cilindros, yo cambie los 4. No voy a estar cambiando uno para después estar desarmando y cambiar otro. O sea, aprovechamos el tiempo una sola vez.